Buenas tardes, jóvenes estudiantes, saludándoles nuevamente aquí a través de mi canal de YouTube con un tema nuevo, un tema diferente, en este caso de nuestro curso de geometría, de la número 3. Ya hemos visto en anteriores videos muchas aportaciones de la geometría, en este caso del triángulo, a lo que es la geometría. Y hemos terminado ya con la figura de 3 lados. Y el día de hoy toca empezar con las figuras de 4 lados, a las cuales llamamos los cuadriláteros. Cuando hablamos de cuadriláteros, pues lógicamente por definición, es aquella figura que consta de 4 lados. Y uno puede pensar originalmente que un cuadrilátero, pues estamos hablando de un cuadrado, de un rectángulo, y ya, a veces tenemos esa idea. Pero no, un cuadrilátero tiene una clasificación mucho más extensa. Pero vamos a empezar por ver esta clasificación. Vamos a ver algunas propiedades de los cuadriláteros y a partir de esas propiedades pues vamos a hacer ejercicios de aplicación utilizando esas propiedades. Bien, empecemos. Tenemos ahora aquí en el pizarrón lo que es la clasificación de los cuadriláteros. Vean ustedes que los cuadriláteros, una clasificación sencilla es la que les presento en este momento. Pudiera haber otro tipo de clasificaciones, también dependiendo del autor que estemos manejando. Yo siento que esta clasificación es una de las más elementales y las más sencillas de entender. Tenemos que, para empezar, los cuadriláteros. Una primera definición que quiero trabajar con ustedes es la definición de paralelogramo. ¿Ok? Paralelogramo. ¿Qué es un paralelogramo? Bueno, realmente un paralelogramo es un cuadrilátero que tiene sus lados opuestos, ¿verdad? Y que son paralelos. Sus lados opuestos son paralelos y entonces desde ese momento se le llama paralelogramo. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? De los cuadriláteros. Tenemos el primer cuadrilátero que es el cuadrado. Al cuadrado se le define como un paralelogramo. ¿Por qué? Porque tiene sus lados opuestos de manera paralela. Entonces, por eso es un paralelogramo. El cuadrado, como ustedes lo estén viendo, es aquella figura que tiene 4 lados iguales, sus 4 ángulos rectos iguales también 90 grados, y ese es un cuadrado, el primer cuadrilátero. El rectángulo también es un paralelogramo, porque tiene sus lados opuestos que son paralelos, entonces también se le puede llamar paralelogramo, y la característica es que tiene 2 pares de lados iguales, o bien que sus lados contiguos son desiguales, como lo queramos ver. En el caso del rombo, que es el otro cuadrilátero, es un paralelogramo, porque tiene sus lados opuestos paralelos, también es un paralelogramo, pero en este caso sus lados son iguales, pero sus ángulos son diferentes, sus ángulos contiguos son diferentes, es la característica principal del rombo. Y en el caso de esta figura le llamamos nosotros el romboide, ¿verdad? Que es un paralelogramo también, porque tiene sus lados paralelos opuestos, ¿verdad? Sus lados opuestos son paralelos, y en este caso sus lados, ¿verdad? También tienen 2 pares de lados iguales. Nos vamos al otro cuadrilátero, que también es el trapecio. El trapecio es aquel cuadrilátero que solamente tiene un par de lados paralelos, como lo estamos viendo, y ese es el trapecio. Tenemos también otra clasificación del trapecio rectángulo. El trapecio rectángulo, vean ustedes, su característica es de que tiene 2 ángulos rectos y tiene un par de lados paralelos. Entonces, 2 ángulos rectos y un par de lados paralelos, ese es el trapecio rectángulo. También tenemos el trapecio isósceles, cuya característica es que tiene un par de lados que son iguales, ¿okay? Una base menor, una base mayor y un par de lados que son iguales, por eso se le llama isósceles, porque es un par de lados iguales. Y finalmente, otra clasificación es el trapezoide. El trapezoide es aquella figura que no tiene ningún lado que sea igual. Es un cuadrilátero, pero ningún lado del cuadrilátero es igual. Vean ustedes cómo los 4 lados tienen una longitud diferente. Y entonces cuando eso pasa, le llamamos que es un trapezoide. A partir de ello, hay una definición que hemos manejado en el anterior video y que hoy quiero recalcar,
que es la definición de diagonal. ¿Qué es una diagonal? Pues realmente es una recta que va de un vértice a otro vértice, que sean no consecutivos, ¿verdad? Y entonces esta es la definición de diagonal. Así, aquí puede ser una diagonal, ¿verdad? Aquí puede haber otra diagonal. Y bueno, una vez que sepamos la definición, pues ya podemos encontrar el valor de la diagonal. Y a partir de eso, vamos nosotros entonces a ver ahora algunos teoremas, algunas características importantes de esa diagonal. Es importante también comentar un teorema importante de los cuadriláteros, es que la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero, por favor que nos quede claro, va a valer 360 grados. Entonces, en un cuadrilátero, ¿sí?, la suma de los ángulos interiores, va a ser, es igual a 360 grados. Así como habíamos visto que en el triángulo, por ejemplo, la suma de los interiores era 180 grados, ahora en el cuadrilátero la suma de los interiores nos debe dar siempre 360 grados. Bien, vamos entonces a ir ahora a algunas características importantes de los cuadriláteros. Quiero que presten atención a estas características, porque a partir de estas propiedades nosotros vamos a tener que resolver ejercicios, sí, pero los vamos a resolver siempre y cuando nos acordemos de estos cuadriláteros, de estas propiedades que son muy importantes recordar para poder resolver los ejercicios. Para empezar, vamos a dibujar un cuadrilátero que nos sirva para comprender las características o las propiedades de este cuadrilátero. Vamos a ver que es el vértice A, el vértice B, C y D. Un cuadrilátero tiene 4 lados, ¿verdad? A su vez es un paralelogramo. ¿Por qué? Porque sus lados opuestos son paralelos, ¿verdad? Y vamos a ver la primera propiedad. La primera propiedad me dice, los lados opuestos son iguales. Por ejemplo, este lado AD es opuesto al lado BC. Por lo tanto, la primera propiedad me está diciendo que el lado AD va a ser igual al lado BC. AD va a ser igual al lado BC. Y también puedo asumir que el lado AB, ¿verdad? El lado AB va a ser igual a su opuesto, que es el lado DC. Entonces es una característica importante de los cuadriláteros. Sus lados opuestos son siempre iguales. ¿Ok? La primera propiedad. Vamos a ir a la segunda propiedad importante. La segunda me dice, los ángulos opuestos son iguales. ¿Ok? Por lo tanto, acá tengo el ángulo A y su ángulo opuesto es C. Entonces me está diciendo la propiedad que el ángulo A es igual al ángulo C, por ser ángulos opuestos. Y a su vez, que este ángulo D que tengo acá, opuesto con el B, el ángulo D es igual al ángulo B, precisamente porque son ángulos opuestos. Y entonces esa es la segunda característica de un cuadrilátero. Sus ángulos opuestos son iguales. Ya vimos que los lados opuestos son iguales y estamos viendo que los ángulos opuestos también son iguales. Vamos a irnos a la tercera característica importante de un cuadrilátero. Dice, los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios. Los ángulos adyacentes a un mismo lado. Entonces vemos que, por ejemplo, A y B son adyacentes a un mismo lado. Por lo tanto, ángulo A más el ángulo B, acá dice que son suplementarios, es decir, que suman 180 grados. A más B suman 180 grados. Pero también B con C son ángulos adyacentes. Por lo tanto, el ángulo B más el ángulo C deben estar también 180 grados. Y también D con C son adyacentes. Por lo tanto, el ángulo D más el ángulo C es igual a 180 grados. Y finalmente, D con A también son adyacentes. Por lo tanto, el ángulo D
más el ángulo A sumados dan 180 grados por ser ángulos, ¿verdad?, suplementarios al ser adyacentes a un mismo lado. Bien, y esa es la tercera propiedad de los cuadriláteros. Nos vamos a la siguiente propiedad que dice, la propiedad 4, las diagonales se bisecan mutuamente. Es decir, que si yo aquí trazo una diagonal y acá trazo otra diagonal, estas diagonales se bisecan porque se intersectan, ¿verdad?, en el centro del cuadrilátero, pero al decir bisecar quiere decir que esta diagonal divide este ángulo en dos ángulos iguales. Todos esos dos ángulos son iguales porque la diagonal divide a este ángulo en dos partes iguales. Es decir, que esta diagonal se convierte en lo que ya habíamos visto en temas anteriores, en una bisectriz. Por eso se dice bisecan. Y también estamos viendo, ¿verdad?, a partir de esto que estamos analizando, en la última propiedad, ¿sí?, nos están diciendo que cuando nosotros trazamos una diagonal, se divide al cuadrilátero en dos triángulos. Pues tiene la propiedad, ¿verdad?, que esos dos triángulos son congruentes. Es decir, que el triángulo, en este caso, DAB, es congruente con el triángulo BDC. Es la última propiedad que nos dice que esta diagonal divide al cuadrilátero en dos triángulos que son congruentes con todas las propiedades que tienen al ser triángulos congruentes que ya habíamos visto anteriormente. Pues bien, ya con esto, ya nosotros podemos hacer algunos ejercicios interesantes como los que vamos a ver a continuación. Voy inclusive a dejar esta propiedad para que lo veamos viendo. Bien, perdón, necesito mi lámina. Necesito mi lámina. Ejercicio. El ejercicio dice, determina los ángulos interiores del siguiente paralelogramo o cuadrilátero, como le quieran llamar ustedes. Y me dan aquí un romboide y me dice que este ángulo P vale X, este ángulo M 3X menos 12, y estos ya no los tengo. Entonces tengo que encontrar cuánto vale cada ángulo, es decir, cuánto vale el ángulo P, que ya sé que vale X, no sé cuánto vale X, cuánto vale el ángulo M, que vale 3X menos 12, cuánto vale el ángulo N, que no lo sé, y cuánto vale el ángulo O, que tampoco lo sé. Esa es lo que me están planteando. Pero entonces, ¿cómo lo voy a resolver? Para poder resolverlo, voy a empezar a aplicar las propiedades de los cuadriláteros. Por ejemplo, yo puedo ver la propiedad 3, que dice, los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios. Los ángulos adyacentes a un mismo lado son suplementarios. Por lo tanto, sé que la suma de este con este me debe dar 180 grados. Entonces, planteo lo siguiente. 3x menos 12 más x es igual a 180 grados. 3x menos 12 más x, que es este otro ángulo, sumados me deben dar 180 grados. Entonces nada más voy a resolver la ecuación para encontrar cuánto vale x. Y digo 3x más x, pues 4x, que es igual a 180 más 12. Este 12 lo paso al otro lado. Entonces 4x es igual a 180 más 12, pues son 192. Entonces x va a ser igual a 192 entre 4. Y entonces hago la división para ver cuánto nos va a dar esa división. Y tengo que 192 entre 4 me da 48. Entonces x vale 48. Por lo tanto, ya sé que el ángulo P, que vale x, va a ser igual a 48.
el ángulo M vale 3 veces lo que vale X, es decir, 3 por 48, 3 por 48 me da 144, y le quito 12, entonces tengo que me da 132, es igual a 132. El ángulo N no me lo sé, pero yo sé que los ángulos opuestos, dice la segunda propiedad, los ángulos opuestos son iguales. Entonces este es igual a este, P es igual que N. Entonces por lo tanto el ángulo N vale también 48 igual que P. ¿Sí? Y el ángulo M también vale lo que vale el ángulo O, porque son ángulos opuestos. Entonces si M, ¿verdad?, vale 3x menos 2, te vale 132, el ángulo O también va a valer 132. Y ahí está, que ya encontré la respuesta de los 4 ángulos. Y entonces, si yo sumo los 4 ángulos, 48 más 132 más 48 más 132, voy a observar que me da exactamente 360 grados. Con lo cual se cumple la propiedad que habíamos comentado, que la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero es igual a 360 grados. Y entonces así fue la manera tan sencilla de resolver este ejercicio que nos están planteando. Vamos a ver otro ejercicio que nos puede ayudar a aplicar las propiedades que ya hemos comentado hace unos momentos. Quito este ejercicio y planteo otro ejercicio. Aquí está. Hallar el valor de X y la medida de los ángulos Y y Z. Me están dando un cuadrilátero, ¿verdad? Que acuérdense ustedes que este se llama un trapecio rectángulo porque tiene 2 ángulos rectos. Y me piden hallar cuánto vale Y, Z y el valor de X. ¿Qué puedo hacer para encontrar esto? Para empezar, yo observo que acá están dos líneas que son paralelas y que son cortadas por una secante. Y entonces observo que se forman los ángulos que ya habíamos visto, que son los ángulos alternos internos, alternos externos, los ángulos correspondientes, etc. Y yo veo, por ejemplo, que este ángulo con este ángulo es lo que habíamos visto anteriormente, que se llamaban ángulos colaterales internos. Y entonces los ángulos colaterales internos, ¿verdad?, por definición son suplementarios, es decir, que este ángulo con este ángulo deben sumar 180 grados por ser suplementarios. Entonces con eso ya tengo resuelto todo, porque entonces ahora sí digo 4x más 50 más 2x más 40 es igual a 180 grados, porque por ser ángulos colaterales internos son suplementarios, entonces suman 180. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues resolver la operación. Tengo 4x más 2x, 6x, que va a ser igual a 180. Aquí tengo 50 más 40, 90. Lo paso a otro lado restando, me da 180 menos 90. Por lo tanto, 6x va a ser igual a 180 menos 90, me quedan 90. Y por lo tanto, x va a ser igual a 90 sobre 6. Hago la operación para ver cuánto me da esto, y tengo 90 entre 6, 15. Entonces ya tengo que este ángulo, la x, corresponde a 15. Por lo tanto, realmente este ángulo que vale 4x más 50, ¿cuánto vale? 4 por 15, 60. Más 50, vale 110. ¿Sí? Entonces 4 por 15, 60. Más 50, 110. Entonces, si es así, yo tengo acá que este ángulo vale 110. Yo sé que estos dos ángulos son suplementarios. Entonces, si tengo 110, ¿cuánto me falta para llegar a 180? ¿Qué es lo que va a valer Y? Y va a valer entonces a 180 menos 110. Ya tengo aquí. Y eso me da 180 menos 110. Me da 70. Entonces, este vale 110 más 70,
ya tengo los 180. Entonces y es igual a 180. Va a pasar lo mismo con el valor de z. Acá este ángulo vale 2x más 40. X ya vimos que vale 15. Entonces 2 por 15, 30. Más 40, 70. Quiere decir que este ángulo vale 70. Entonces si tengo 70, ¿cuánto me falta para llegar a 180 para que sean suplementarios? Entonces z va a ser igual a 180 menos 70. Y eso me va a dar 110. Entonces los 110 más los 70, eso me hacen los 180. Entonces ya tengo la respuesta de los 4 ángulos, ya tengo cuánto vale y ya tengo cuánto vale z. Y de esta manera vamos a ir resolviendo los diferentes ejercicios aplicando precisamente las propiedades de los cuadriláteros. El tema es corto, jóvenes, me dio mucho gusto saludarlos nuevamente esta tarde. Les voy a enviar los ejercicios correspondientes a través de su grupo de WhatsApp y reitero nuevamente, estamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier comentario, duda o sugerencia. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde.